Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos para transitar un fin de semana más recorriendo algún pasaje de la palabra de Dios. En este fin de semana en el Evangelio de San Marcos nos vamos a centrar en aquel relato cuando Jesús entra en Cafarnaún, un pueblito de pescadores, va a la sinagoga y se pone a enseñar y la gente se maravilla porque dice que enseña como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y aparece de pronto una persona poseída por un espíritu malo y empieza a dar voces, a decir: yo sé quién sos, sos el santo de Dios, ¿qué crees con nosotros? ¿Has venido a terminar con nosotros? Y Jesús le dice: cállate, cállate, y lo obliga a salir de ese hombre. Y la gente queda maravillada porque dice que enseña con novedad, con autoridad y de una forma nueva. Y vamos a centrarnos en dos aspectos de este pasaje de hoy. Por un lado, la autoridad de Jesús. Jesús entró a la sinagoga, como hacían muchos, como hacían todos, seguía los ritos de su época, iba a la sinagoga, pero participaba, pero enseñaba, daba lo que tenía, no se guardaba nada. Y entonces eso hizo que la gente descubra que tenía autoridad. ¿Qué quiere decir que tiene autoridad? Hay dos cosas. Por empezar, la autoridad que da el ser autor, el ser Dios, el ser parte de esa misma creación cuando en el principio estaba la palabra con Dios. Entonces, esa autoridad, el ser autor, pero también dice que enseñaba de una forma nueva. Ahí notaban la autoridad. Porque los escribas, ¿qué eran los escribas? Los escribas eran una especie de copistas, ¿sí? Se encargaban de copiar para que no se perdieran los papiros en ese momento. Había cada tantos años, había que volver a copiarlos porque se destruían. No es como ahora que tenemos lo digital que dura por años. Pero en ese tiempo había que volver a copiar y copiar. Y bueno, entonces esta gente, los escribas, que sabían leer, sabían escribir, y bueno, eran un poco intelectuales en esa época en el sentido de que podían hacerlo. Y a fuerza de copiar, hoy diríamos de copiar y pegar usando términos actuales, se les quedaba grabado algunas partes y bueno, y entonces repetían y repetían lo que ya habían leído y lo que habían dicho una y mil veces. Pero no había nada nuevo, no había un mensaje nuevo para la necesidad que tenía la gente, el pueblo de Israel. En cambio, Jesús, a lo largo de su vida, nos va a enseñar que Él hace nueva todas las cosas, le da sentido pleno a esas escrituras, las interpreta cabalmente y es capaz de decir: mire, donde dice esto es por esto. Y eso es lo que asombraba a la gente. Y Él tenía la autoridad para hacerlo. Eso le daba la autoridad. La gente veía que Él revelaba cosas que los escribas no podían hacer. Y tenemos por otro lado a este hombre con el espíritu malo que dice: yo sé quién sos, Jesús Nazareno, sos el santo de Dios. ¿Qué crees con nosotros? Has venido a destruirnos. Una cosa que tenemos que fijarnos es que en todo este relato la gente queda asombrada, pero muchos de esos que estaban asombrados después ni siquiera siguieron a Jesús. Se asombraron en el momento y dijeron: ah, qué bueno, qué bien que habla, buenísimo. Y punto. Se quedaron con esos dichos. Pero hubo uno, justamente el que estaba poseído por un espíritu malo.
que se fue de esa reunión en la sinagoga lleno de transformación en su vida, con una vida nueva, bendecido. Fue capaz de confesar eso que tenía malo adentro, confesárselo a Jesús, y Jesús le renovó la vida. Aquello que había de malo dentro de él, que le impedía ver las cosas con claridad, que le impedía ser feliz, hacer el bien a los demás, Jesús lo sacó con una palabra. Y Jesús no se puso a discutir. No le dijo, sí, bueno, soy el santo de Dios, pero vos estás equivocado. No le dijo, sí, he venido a terminar con ustedes. No, le dijo, cállate. Ni siquiera discutió. Cállate. Esto es algo que tenemos que aprender cuando nosotros nos vienen por ahí pensamientos que van en contra de la dirección de lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, lo que Jesús nos ha enseñado, lo que hemos leído en la Biblia. Aprendamos a decirle a esas voces, cállate, cállate. Ni siquiera vale la pena discutir. Ni siquiera. Porque nosotros sabemos que tenemos que seguir para el lado de la verdad. Y lo que Jesús hace en ese momento, fíjate que este hombre estaba en medio de la sinagoga, es como si uno dijera, bueno, en medio de una congregación religiosa, ahí en el medio, escuchando la palabra de Dios, entre medio de todos los que observaban el sábado, ahí estaba, uno más de todos. Y a veces nos puede pasar que nosotros somos uno más, y sin embargo, por dentro tenemos esas cosas que hay que cambiar, esas cosas que hay que corregir. Y a veces necesitamos que Jesús nos diga que esas cosas hay que sacarlas afuera. Esas cosas que nos impiden vivir con plenitud el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. Hace falta que Jesús le diga a esas cosas, salí afuera. Pero para eso también tenemos que ponerlo en oración, confiárselos a Él, decirles, Señor, me pasa esto, pienso esto. Y entonces entender que este hombre sabía quién era Jesús. Porque si hay algo que sucede con el demonio, con todas las cosas malas, es que saben quién es. El demonio se sabe la Biblia de punta a punta y no por eso hace las cosas bien. Saber quién es Jesús no es una cosa conceptual, no es una cosa intelectual, no es algo intelectual, es algo, dirían los docentes, procedimental, actitudinal, es una forma de ser, de actuar, es una forma de proceder frente a la vida. Eso es saber lo que es Jesús y quién es Jesús. Porque todos podemos decir, sí, Jesús es una de las tres personas de la Trinidad, es el Hijo de Dios, es el que nació de María, vivió, fue crucificado, resucitó, pero no alcanza con lo intelectual, con lo conceptual. Hay que vivirlo. Saber quién es Jesús es dejar atrás las cosas que nos hacen mal, que nos hacen daño. Saber quién es Jesús es tener la capacidad de leer la Biblia cada día con ojos nuevos. Mirá, podés leer la Biblia 1000 veces a lo largo de tu vida, pero cada una de esas veces que la leas, tenés que descubrir ese mensaje nuevo que cada día Dios puede tener para vos. Saber quién es Jesús es no solamente una oración ritual, sino tener esa novedad cada día de contarle a Jesús, cada día decirle, Dios, esto me ha pasado hoy, esto me sucede hoy, así pienso hoy. Y es dejar que Dios te hable. Saber quién es Jesús es dejarte conquistar por la necesidad del hermano para ayudarlo. Saber quién es Jesús es dejar atrás el ritualismo vacío. Vos podés hacer muchas veces las mismas cosas, pero cada vez con renovada forma de hacerlo, con renovada energía, alegría y forma de verlo.
Podés cocinar todos los días lo mismo, pero cada día le pones amor distinto a eso que haces. Saber quién es Jesús implica querer que tu vida sea nueva cada día, cada vez convertirte un poquito más, que cada vez nos hagamos un poco más a la imagen de Jesús, aquello que Jesús nos enseñó. Saber quién es Jesús entonces no es un concepto, no es intelectual, es una forma de ser, es una forma de vivir, es renovarnos, hacer nuevas las cosas en nuestra vida cada día. Pensémoslo en esta semana en la cual ya estamos dejando atrás el primer mes del año y comenzamos el segundo y ya estamos en marcha. Ya no podemos decir recién empieza el año, no, ya estamos caminando. A ver si entonces dejamos ese espacio que teníamos a lo mejor para estar en otras actividades, en cuestiones más ociosas, y decimos, bueno, empecemos a ver ese Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. ¿Qué querés con mi vida? Y dejar que Jesús nos hable en cada oración, en cada lectura de la palabra. Que tengamos una muy linda semana, que comencemos muy bien este segundo mes del año con la bendición de Dios como siempre.